Hola, hoy os quiero traer un breve resumen de un trabajo académico que realicé en 2017 por encargo de una antigua compañera y amiga que lo necesitaba, sobre la sonata para saxo, alto y piano del compositor ruso Edison Denisov. Os expondré someramente los primeros compases del primero de los tres movimientos de los que consta la sonata, por cuestiones principalmente de tiempo y extensión de trabajo, que ya de por sí era bastante resumido para las posibilidades analíticas que ofrece esta obra, en la que posteriormente nunca hubo oportunidad de profundizar como se merece. Por otro lado, con esto quiero rendir un humilde homenaje tanto al instrumento como a los instrumentistas que lo han elegido como prolongación de ellos mismos y su necesidad expresiva para con el mundo. Sin ser yo saxofonista ni tan siquiera por intento, les debo muchos encargos en mi vida compositiva y homenajes recibidos. Aún no tengo claro el porqué, pero ocurrió que durante un tiempo, debido a aquellos encargos, solo escribí obras para este querido instrumento, lo que me brindó una oportunidad inigualable para especializarme en él, tanto o más que en los instrumentos de cuerda, que fueron mi especialidad en mis tiempos de estudiante. Por lo que, comencemos. La afamada sonata de Edison Denisov es una pieza fundamental en el repertorio de todo saxofonista. Fue compuesta en 1970 y dedicada al saxofonista francés Jean-Marie Landau. Consta de 3 movimientos, a cual más interesante, aunque en esta entrega aborde superficialmente solo los primeros 13 o 14 compases, los que comprenden toda la primera página, y el principio de la sección tras el primer compás de cesura, y alguno más que son importantes para la confirmación de los elementos analizados al principio, del primero de ellos, como hice con los 16 primeros compases de la obra de Beben en el vídeo de iniciación al serialismo 1. Mi trabajo de aquel entonces es bastante más extenso, al menos aunque solo sea porque abarco los 3 movimientos completos, pero como decía antes, de haberse dado la ocasión podría haber escrito un tratado bastante más amplio. Muchos saxofonistas me lo han ido demandando estos años para sus trabajos de fin de grado o máster. Los he ido facilitando sin coste alguno, con la única obligatoriedad por parte de los receptores de hacer referencia a las fuentes, ya que es un trabajo legalmente registrado en 2017 y cuya pertenencia solo me corresponde a mí y a la compañera que me lo encargó en su momento. Desconozco si habrán cumplido con sus promesas, pero yo mantengo mi conciencia tranquila porque nunca he fallado las mías. Aunque la obra trabaja con las series del modelo serialista, en la mayoría de las ocasiones extrae de ellas pequeños grupos que disecciona de las mismas trabajándolos por separado, convirtiendo la serie en un amplio repertorio de conjunto de clases de los que se sirve siguiendo unos diseños interválicos similares, mayoritariamente en intervalos de 1, 3 y 5. Sus combinaciones y sus permutaciones. Por todo ello se hace necesario no solo el análisis serial, sino el de los conjuntos de clases de alturas o pitch class set. Pero como parte de una génesis serialista, sigamos entonces los pasos que ya avancé en el vídeo sobre la iniciación al serialismo que encontraréis en esta página y que os enlazo al final de este vídeo. Comenzaré por exponeros las series primigenias de las que se sirve Denisov para escribir la obra, al menos el primer movimiento, que es el que trato aquí. Vamos a descubrir la serie básica que utiliza Denisov para su obra. Sabemos que la serie original es la primera en aparecer, aunque en estos casos donde la serialización no es del todo estricta, debe trabajarse todo el movimiento para concretar realmente dónde se expone el orden real, que por motivos y licencias expresivas a veces sufre de ciertas alteraciones en su susodicho orden. Pero aún así, recordemos antes que la serie original posee otras 3 derivadas de ella: su inversión, su retrogradación y la retrogradación de la inversión. Aunque vuelvo a recordar que también deberemos recurrir a la teoría analítica del pitch class set, que ya vimos y que de igual manera os enlazo al final de este vídeo. Aquí tenéis la serie resultante. Como podéis observar, el sonido 10 aparece poco después de los sonidos 11 y 12. A eso es a lo que me refería, la desinencia expresiva de semitono descendente que aparece en la mayoría de las frases, y que en el análisis lo marco como la célula A. Es suficiente argumento como para poder permitirse esa pequeña licencia. Recordad que el saxo es un alto, es decir, su afinación es en mi bemol, por lo que debéis tener en cuenta lo que hablamos en el vídeo de los instrumentos transpositores en cuanto a los afinados en mi bemol. Se puede leer en la clave de fa en cuarta para conocer los nombres de los sonidos reales, o si leéis en sol, recordad que el sonido real es una sexta mayor por debajo del escrito.
o leedlo una tercera menor por encima y así obtendréis los sonidos reales una octava alta de cómo suenan. ¿Y cómo se sabe que el orden no es diferente y que el final de la serie no está ordenado? Bueno, si acudimos por ejemplo al compás 74, podremos observar cómo Denisov expone en orden perfecto la serie original completa en el saxo, en su transposición 2, y continúa en el propio saxo con la serie también original en su transposición 4, desinenciando en el piano en sus dos últimos sonidos. Hay muchos lugares donde se puede confirmar el orden real de la serie, pero es que en este compás es tan explícito que merece la pena tenerle como referencia. Una vez completamente confirmado el orden de la serie, os expongo sus series derivadas. Y a continuación os muestro todas las posibilidades de la serie en un total de 48 de ellas que se tienen a disposición. Con estos dos elementos podréis comprobar que no me lo invento. Observad cómo en el compás 74 la transposición de la serie original 2 y 4 se cumplen a la perfección. Volvamos al primer compás. Podemos ver que los sonidos que no habían sido analizados también pertenecen a la serie original, pero en su transposición 2. Son los primeros 5 de esa serie, es decir, el primer pentacordo de la misma. El último sonido es re sostenido. Aparece por encima y por debajo un sol sostenido y un la, un intervalo 1, ampliado a 13, según el pitch class set, al igual que el intervalo que aparece en la mano derecha entre mi y fa, y que es el complementario de los dos de la desinencia del saxo, sol, fa sostenido, intervalo 11 según el pitch class set. Pero estos dos sonidos que están fuera del ordenamiento tonal tienen sentido desde un punto de vista cadencial del final de la frase, ya que desde este último sonido 5 de la serie original en la transposición 2, re sostenido, se forma un clúster que abarca un tritono. En piano, re sostenido, mi, fa, en saxo, fa sostenido, sol. Y la en piano. Clúster, elemento expresivo esencial de las vanguardias de los siglos XX y XXI, tema del que ya hablaremos cuando tratemos alguna obra de Henry Cowell, entre otros muchos. Tanto los clústers por semitono en el piano como el principio y el final de todas las series por semitono, es decir, pitch class set 1 o su complementario 11, inciden constantemente en el fraseo del saxo, al igual que el primer diseño interválico de las retrogradaciones 1-2-1, retrogradación de la inversión 1-2-1 y variaciones, algo que también afecta a los clústers del piano, aunque el saxo normalmente expone en sus ataques ese elemento que le falta al clúster del piano. Compás 4. Sobre un clúster fa si bemol, sin el sonido la, se genera la frase del saxo, partiendo justamente de esa nota la que falta en el clúster para concretar el total de semitonos que lo conforman, como ya ocurrió en el compás 3 con la nota sol del saxo, y desarrolla el pitch class set inicial de la retrogradación 4, primeros 4 sonidos, pero como sucesión de alturas, más que como rigor de ordenación serial. En el compás 5 encontramos un clúster la re sin el si bemol, ampliable a mi bemol, mi, si incluyéramos el motivo del saxo. Compás 6. Sucesión de los grupos de clases de altura diseccionados de la serie, que aparecen en sendas retrogradaciones de forma literal. Compás 7. Clúster en el piano re sol bemol, sin el sonido mi, que nuevamente aparece en el saxo. Se repite un salto 5 sobre los sonidos si mi, que junto con el final del grupo anterior, mi bemol, conforman el pitch class set 1-5. Encontrado literalmente la retrogradación de la inversión en su transposición 8, en sus sonidos 6, 7 y 8. Compases 8 y 9. Mismos elementos del compás 7, y cuya sucesión aparece literalmente en la serie original. Compás 10. Termina la sección antes del compás de cesura, con un clúster con la segunda célula temática determinante, con el clúster la mi, sin los sonidos re y re sostenido, quedando un pitch class set 1, 1, 1, 1, 3, relación que podemos encontrar en las series entre sus sonidos 6, 7, 8 y 9, al menos las últimas 3 relaciones. El compás 11 es el primer compás de cesura. Os había comentado ya que la diferencia discursiva entre las escuelas compositivas europea y americana del siglo XX es que las europeas se caracterizan por grandes saltos interválicos en su fraseología que la americana raramente hace. Bueno, pues entonces os lo digo ahora. Las escuelas europeas se diferencian de las americanas en sus grandes saltos interválicos discursivos. ¿Y por qué os digo esto? Para entender la segunda sección del análisis. Compás 12. La segunda sección comienza exactamente igual a como terminó la primera. Compás 13. El saxo ataca con el tetracordo inicial de la inversión en su transposición 1.
Pero pronto vemos que lo que utiliza realmente es la sucesión interválica de ese inicio de serie, en la transición entre el cuarto y el quinto sonido, que efectivamente está a distancia de 2. Pero no en el sentido de la serie, por lo que Denisov, más que utilizar la serie en sí, recurre al pitch class set de ese pentacordo de la serie, 0, 11, 2, 3, 1, sustituyendo ese elemento por el 5, que está justo a distancia de 2, del elemento 3, como estaba a distancia de 2 el elemento 1 del 3 de la serie. Esto determina ya el resto generativo de todo el movimiento y por extensión de la obra al completo. A partir de aquí podéis observar cómo los intervalos 1, 2, 3 o 5 van ampliándose a sus equivalentes compuestos, evidenciando que nos encontramos ante un compositor europeo de la época, donde transforma paulatinamente los intervalos primigenios en trazos de gran amplitud, mientras la célula temática B va superando en presencia a la A, que ha caracterizado la sección anterior, no siguiendo ya un procedimiento serial, sino exclusivamente interválico, donde el intervalo, valga la redundancia, el propio de la desinencia A1 es claramente mayoritario. Dos células rítmicas son las que predominan en este primer movimiento, con sus derivaciones en constantes desarrollos y variaciones de prefijos antes de la desinencia. De hecho, esos elementos puntuales unifican estrechamente los tres movimientos. Por un lado, el incipit, expuesto por el saxofón en el compás 1 del primer movimiento. Tanto en su dimensión interválica, constituye los tres primeros sonidos de la serie original, como en su dimensión rítmica, su desinencia en trocaico largo breve. Soslayo la causa generatriz de los cuatro primeros sonidos de la serie re, mi bemol, do, si, pitch class set 131, con la transliteración alemana de Dmitri Shostakovich, por no diversificar en exceso el análisis. No solo da comienzo a las exposiciones primigenias en todos ellos, la desinencia, ya sea por aumentación o disminución, constituye un común denominador en los finales de frase. De esta forma, el desarrollo fraseológico está muy condicionado por ambos elementos. Para ir cerrando este breve análisis, os expongo un rápido resumen de la idiosincrasia de cada uno de los tres movimientos. Encontramos a lo largo de la obra una utilización diversa del concepto de compás, o incluso la ausencia del mismo, lo que contribuye a definir el carácter de cada uno de los movimientos. Por ejemplo, en el movimiento 1 encontramos una diversificación y cambio de compás constante, adaptación al proceso discursivo, rigurosidad métrica e interpretativa, estrecha interrelación de los dos instrumentos. En el movimiento 2 encontramos una ausencia de compás, tempo libero, las intervenciones del piano se reducen meramente a fugaces aportaciones que enriquecen el espectro tímbrico tenuto. Movimiento 3. Compás de 6x4 para todo el movimiento, en contraste con el primero. Retoma la rigurosidad métrica. La diversidad se encuentra marcada por una serie de ostinati aderezados por diferentes procesos y tratamientos discursivos. En este caso, la división del compás no tiene otra atribución que la de ser una mera forma de ordenar y facilitar la ejecución para los intérpretes, a diferencia del rol adaptativo que protagonizaba en el primero de los movimientos e incidía en su idiosincrasia. Influencia de jazz bebop. Y os facilito la estructura de diversificación de compás a la que me refiero en el movimiento 1. Podéis ver que hay una estructura muy clara en cuanto a la sucesión de compases y que los compases de cesura siempre aparecen en 3x16, salvo una vez que lo hacen en 2x16. Escuchad la parte analizada del primer movimiento. Creo que ya debo dejarlo aquí. Como os decía al principio, podría invertir varios días en esta obra y muchos más vídeos que días hablando continuamente sin parar de dormir, desarrollando un análisis en profundidad sobre ella, máxime si tratásemos no solo el primer movimiento, sino los tres al completo. Pero creo que con esta breve introducción puede haber material más que suficiente como para que vosotros mismos escuchéis y os animéis a profundizar algo más en esta obra, especialmente si eres saxofonista. Aún así, en breve colgaré el somero análisis de 2017 revisado en PDF
para que por un precio módico y si hay demanda suficiente os lo podáis descargar si lo deseáis. Recordaos que para más profundización aún en el tema, estoy a vuestra disposición en mis clases personalizadas online. Como siempre, os pido vuestro apoyo para que el proyecto pueda mantenerse. Solo es necesario vuestro like y vuestra suscripción al canal. Y no olvidéis activar la campana si queréis estar informados de todas las novedades que van añadiéndose periódicamente al mismo. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.